Buenas noches. Pues les doy la bienvenida a esta noche, la noche del pastor. Y en esta clase, en esta enseñanza, porque, miren, la parte importante de las noches del pastor, voy a comentar cómo nació la idea. Yo creo que algo importante que tenemos que ir entendiendo es cómo Dios empieza a darnos instrucciones para poder alimentar al pueblo de Dios. Estamos saliendo de una etapa donde vivimos a través de programas en la iglesia, donde teníamos que ir cierto día a tomar un curso, donde teníamos que comprar un libro, teníamos que comprar un material. Todo hermoso, no voy a criticarlo. El discipulado, acuérdense bien. O el domingo teníamos que llegar muy temprano para tomar la clase. Yo, por ejemplo, en Amistad Cristiana, por mucho tiempo, 7 años, estuve como maestro los domingos de la bíblica básica. De hecho, eran clases. Llegábamos a las 8 de la mañana, teníamos clases y ya a las 10 de la mañana iniciaba la reunión. Y era bonito porque llevaba mucha gente, mucha gente. Yo recuerdo bien, yo llegué a tener mucha gente, clases de 200 gentes. No tantos, como 100, 120 personas en uno de los auditorios de Amistad Cristiana. Y obviamente ha cambiado esto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la bendición de tener la enseñanza directamente en casa, donde tú estás. Y esto tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy en la visión de multicomunidades, Life Community, en este tiempo nuevo, que somos una iglesia, indudablemente que somos una iglesia, y vamos a componerlo por muchas comunidades en muchas partes. Por ejemplo, la comunidad de Toluca, donde están los pastores Rodríguez. Tenemos unos amigos, básicamente ellos no están todavía con nosotros como una comunidad, pero es un matrimonio lindo, allá en Querétaro, Adriana y Iván, saludos, donde ellos también se nutren de esto, y bienvenidos, no hay ningún problema. Y esto es llegar a tu corazón, y que tú realmente tengas enseñanza a mitad de semana, o inclusive más adelante la próxima. Hoy terminamos ya con el tema del origen de la Biblia, ya no quiero ir ahondando más, porque es como darles más información, y como que es llenarte de muchos conceptos, que lo importante es entender cómo nació la palabra de Dios, que no es algo que se le ocurrió a ningún ser humano, como lo hemos visto a través de estas enseñanzas. Bien, hoy tenemos ya la última enseñanza de la historia de la Biblia, y acuérdense bien que vamos a revisar hoy las versiones de la Biblia. Hoy en día tenemos muchas versiones. Y hoy me di la tarea de sacar todas, no todas, pero las que tengo aquí, porque tengo muchos ya en disco duro de mi computadora. Tengo casi todas las 50 versiones y más las que están haciendo hoy en día del español, ¿verdad? Obviamente hay versiones en francés, hay versiones en inglés, la King James y muchas de las versiones hermosísimas, porque se ha traducido la palabra de Dios a todos los idiomas y la mayoría de los dialectos del mundo. Hoy tenemos, por ejemplo, quiero irles enseñando cada una de las versiones que yo he ido recopilando. No es tanto como si fuera un hobby, ¿no? De coleccionar, no, sino realmente a mí me interesa mucho. De hecho, por ahí tengo el Corán, también tengo el Corán, porque para mí me interesa mucho. Tengo la Biblia del Mormón, que eso no la tengo aquí porque esa es una copia y una versión apócrifa totalmente, ¿sí? Por eso ni la voy a mencionar. La primera Biblia que tengo aquí, que quiero mencionarles, es la Biblia, traducción del Nuevo Testamento. Esta es una versión, es una traducción, fíjense bien, basada en la versión de 1984 en inglés, que fue traducido del texto griego, el hebreo y el griego. Entonces es una versión muy interesante, aquí la tengo, ¿sí? Que no es fácil de encontrar, no es muy fácil. No se la recomiendo mucho porque ya su léxico en el español, pues, está un poquito atrasado.
Más sin embargo, si tú eres un estudiante profundo de la palabra de Dios, lo puedes hacer. Bueno, aquí tengo la Biblia. Vamos a ver. Esta es la traducción, lenguaje actual. Esta es una de las Biblias que a mí me gusta mucho. Lamentablemente es una Biblia a veces un poco seca, diría seca, la palabra eh, como que no la honra mucho, ¿no? La palabra quiere decir que es le quitó la parte romántica, poética de la Reina Valera, el lenguaje actual. Es una traducción directa de los idiomas hebreos y griego de los códices que actualmente existen hoy en día. Y ya lo he hablado mucho, y muchos están en Israel. Ahí en el Museo del Libro, ahí en Jerusalén, puedes encontrar mucha información. Otros están en algunos de los museos y también en las bibliotecas particulares, pero muchos están, hay unos en Rusia, fíjense bien, en Moscú, hay otros en Inglaterra, y obviamente el Vaticano también tiene, y Francia. Tienen varias los copias y los códices más antiguos. Esta es la Biblia traducción lenguaje actual. A mí me gusta mucho esta. Yo te recomendaría que para estudiar la palabra de Dios puedes tener esta, lenguaje actual, traducción lenguaje actual, la Reina Valera y la NTV. Esas son las que yo realmente me encantan para poder estudiar. Esta es otra de las versiones. Ahora tenemos aquí la Reina de Reinas, que es la Reina Valera. Ya vean mi Biblia, es una Biblia que ya está bastante trabajada, golpeada. Es que yo le escribo muchas cosas. Bueno, es una Biblia hermosa. Esta Biblia conmigo tiene ya más de 40 años, así que esta es mi Excalibur. Esta es la Biblia que yo uso muchas veces para predicar, aunque ya últimamente no lo hago porque ya se me está deshojando, porque obviamente los materiales, el pegamento, pues por el tiempo se van secando y se van separando las hojas. Así que la quiero restaurar porque miren, por ejemplo, esta hoja ya se zafó, y muchos dirían, ay, ese pastor seguramente la avienta. No, lo que pasa es que se va secando mucho los pegamentos. Imagínense, 40 años. Y esta es una Biblia que tiene el nombre de mi hermano. Miren, aquí se va a poner Nelson Walter Yáñez. Él era mi hermano mayor, un tremendo predicador. Él lamentablemente se fue muy joven, 49 años. El Señor lo llamó a su presencia, pero un hombre precioso de Dios, un tremendo evangelista. En verdad, recuerdo bien que él predicaba y la gente caía de rodillas llorando, así como Spurgeon. Era impresionante. Él fue el hombre realmente que marcó mi vida. Yo recuerdo cuando era niño, adolescente, él me llevaba, muchas veces íbamos aquí al Estado de México, a las zonas rurales. Era muy empático con la obra de Dios. No le importaba si era una choza o era un lugar, él iba y compartía la palabra de Dios. Bueno, esta es la Reina Valera. Aquí tenemos otra Biblia. Bueno, aquí es el Nuevo Testamento en hebreo, que tengo aquí, ya lo compré, porque para mí era interesante, aunque obviamente, pues aquí, miren, tiene este lado, tenemos el hebreo, ¿sí? Y de este lado está ya la traducción al español. Por eso, muy interesante el Nuevo Testamento del hebreo español, que vale la pena tener. Y la verdad es que todo este material lo compré antes de que tuviéramos el Internet. Hoy en día todo esto lo puedes tú buscar en Internet y lo vas a poder tener para poder estudiar. Y aquí tenemos una Biblia que es la Biblia. Es una versión de Reina Valera, pero es una versión de estudio muy interesante. Es una versión textual del expositora de la palabra de Dios. O sea, tiene muchísimos comentarios que ya para cuando tú quieras estudiar más profundamente la palabra de Dios, pues va a ser muy bueno que tú la puedas consultar. Esta Biblia es una versión textual expositora con concordancia del pastor Swagger. Y bueno, esto es una estudia más que ya está muy complicada, ¿no? Ya, como les dije, ya San Google nos ha ayudado muchísimo para poder estudiar la palabra de Dios. Luego tenemos aquí una Biblia, que es la Biblia. Es una Biblia muy interesante,
De hecho, nomás hubo pocas versiones. Fíjense bien, un amigo mío, él participó en la edición de este libro. Dice, son la Biblia Sagrada con comentarios del Abad Vance. Dice, edición bicentenario 1810, 1910 y 2010. Es una Biblia que tiene una traducción. De hecho, aquí tiene, mire, está foliada. Tiene el folio. Y esto la hace muy valiosa esta Biblia, la verdad, porque o sea, nada más subieron, yo tengo el folio número 238. Dice, el comité organizador hace entrega de un ejemplar histórico y de colección de las Sagradas Escrituras, que es la edición Sagrada Biblia en español con notas. Voy a leer lo que dice aquí. Dice, sacadas del comentario de Agustín Calmet, el abad Senones, del abad Baines y de los más célebres autores para facilitar la inteligencia de la Santa Escritura. Tomada es la primera edición mexicana. Fíjense qué interesante. 1820, la última viene de la traducción francesa. Es una Biblia muy interesante. Yo recuerdo cuando mi amigo me dijo, oye, fíjate que qué interesante. Digo, pues sí, pásamela, adelante. Esto ya tiene más de como 15, 20 años que tengo esta Biblia. Esta sí está complicada que la consigas, es muy complicada, pero bueno, aquí la tengo. Y tengo esta Biblia, que es la Biblia, es la nueva edición guadalupana. Esta es la nueva versión guadalupana, es una Biblia católica, indudablemente, que como se los he explicado, es una Biblia que la única diferencia que tiene, porque es la Biblia de Félix Torres Amat, esa es la versión realmente, aunque llame guadalupana únicamente se la pusieron como para darle la forma mercadológica, pero la Biblia es la de Félix Torres Amat, que como les he comentado es nuestra Biblia, más los 11 libros deuterocanónicos que hemos estudiado. Y aquí está. Y bueno, por aquí tengo también la Biblia, la que estoy usando ya actualmente, que es la nueva traducción viviente. Me faltó por aquí, tengo la Biblia, ya se quedó, pero tengo también la nueva versión internacional, que es una Biblia muy interesante. Sí, es una Biblia que nos ayuda mucho para poder, la nueva versión internacional es una paráfrasis, aunque la realidad es que todas son paráfrasis, porque no son así literalmente el concepto del lenguaje original, es imposible. Pero la NBI tiene un desarrollo literario muy interesante porque amplía el concepto y nos da, de hecho, en los años 90, yo recuerdo bien que era la Biblia pionera, la Biblia de moda, la Biblia que todo el mundo tenía, la NBI. Recuerdo que estaba yo en Amistad Cristiana y se compartía la palabra de Dios a través de la NBI. Ahora la NTV, que es la que realmente está hoy fungiendo, ¿sí?, con nuestros libros. Bien, voy a mencionar, ya como estamos ampliando mucho este concepto. Por eso, mis amados, yo creo que lo más importante es que vayamos caminando siempre en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia que nos recomienda? Yo te voy a decir algo muy simple: la que realmente leas, la que realmente estudies, la que realmente reflexiones y realmente metas a tu corazón. Porque te puedo recomendar esta y esta y esta Biblia, vas y la compras, la mejor pasta, te va a costar un buen dinero, pero llegas a tu casa y la guardas en tu librero o la pones así muy bonito a la entrada de tu casa para que no entren los espíritus inmundos. No es broma, pero en muchas casas cristianas que he ido, digo, ¿y por qué tienen la Biblia abierta ahí? Pues es que me tratan de ocultar o tratan de disfrazar lo que antes hacían como cuando eran católicos, ¿se acuerdan? Que tenían ajos en las puertas. Y digo, no hagan eso. La Biblia no es para hacer eso.
La Biblia no es un amuleto, ni es un sufijo. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la mejor Biblia es la que realmente tú leas. Bien, voy a mencionar rápidamente las 20 Biblias dentro de las 50, porque al final quiero darte ya mi opinión de qué Biblias debes de tener. ¿Ok? ¿Qué te parece? Por eso, mis amados comunitarios de Life Community, para mí es importante que cada miércoles tú oigas la palabra de Dios. Yo no trato de llenar tu tiempo ni llenar tu oído, no, sino darte algo práctico. Yo les quiero comentar algo muy importante. Hay mucha gente que habla de la Biblia. Hay muchos hombres que están al frente de iglesias que no son preparados, nunca se prepararon en la palabra de Dios. Yo cuando a una persona le digo, a ver, ¿cuántas veces has leído la palabra de Dios? Hago esta pregunta porque no para humillar a nadie, sino para saber cuánto realmente hay en su corazón. Tengo ya 3 institutos, un instituto en mi primera iglesia, que básicamente no tengo el documento porque fueron casi 12 años bajo los pies de un gran hombre de Dios, un letrado, un teólogo, Alberto Blasco. Él era de origen español, pero todos los domingos éramos jóvenes, jovencitos, mi esposa estaba ahí. Él nos enseñaba cosas que de veras nos volaba. Ahora sí que nos volaba el seso, ¿no? Porque nos enseñaba cosas tan profundas que ahora que tenemos a Google, puedo darme cuenta que fue una bendición tener a este pastor, este hermano Alberto Blasco enseñándonos. Fue mi primer instituto. Probablemente a través de los años, mi papá, un hombre de Dios, mi hermano también, yo recibía de ellos enseñanzas muy fuertes. Posteriormente, el Señor me llevó a estudiar el Instituto Bíblico, Cristo para las Naciones, lo que ahora es Cristo para las Naciones, en Amistad Cristiana, donde hice mi estudio, un biseminario teológico. Posteriormente hice una maestría en la California Christian University, una maestría de ministerio pastoral, ¿sí? Donde Dios me preparó en una forma muy profunda. ¿Sí? Déjenme enseñarles mi título porque si no, no van a creer. Ay, se los quiero presumir. Se los quiero presumir, ¿ok? Digo, porque mire, yo creo que cuando vas al médico, ¿a poco no? Lo primero que yo veo es la pared donde tienen sus títulos, sus certificados, sus maestrías, sus especialidades, para ver si realmente es bueno, ¿no? Porque pues no vaya a ser que me vaya a pasar a una cirugía sin ser uno preparado, ¿no? Haya conseguido su título ahí en Santo Domingo, ¿no? Esta maestría fue muy interesante porque me obligó a estudiar más la palabra de Dios. Y a través de muchos años he seguido estudiando la palabra de Dios. Sigo estudiando la palabra de Dios. Además de otros estudios que estoy haciendo. De hecho, estoy iniciando ya un proyecto de estudio, ya universitario, que voy a hacer en lo futuro. No les quiero comentar cuál, pero lo quiero hacer. Y la preparación de la palabra de Dios básicamente me ha dado el leer todos los años la palabra. En todas las versiones, porque me he dedicado cada año la leo en una versión, el siguiente año lo leo en otra versión, y cuando preparo mis estudios tengo 1, 2, 3 versiones, porque cada versión, recuerden bien que una versión es la interpretación de una traducción que un traductor hace de esos códices del lenguaje actual que existen hoy en día, y dicen, por ejemplo, vamos a pensar la palabra Ahabá, que es el hebreo de amor, ¿sí? Ahabá. Pero Ahabá en el hebreo, la palabra amor, hay diferentes tipos de palabras. Por ejemplo, Ayalá, hay otra de las palabras que significa totalmente cosas diferentes. Una significa lo que es el amor apasional, el amor romántico, pero el otro significa el amor erótico. Entonces, cada uno de los traductores pueden darle una connotación diferente. Indudablemente,
Esto no crean que esto puede tergiversar y al rato van a pensar, no, pues cada versión ya está rara, porque aquí hay algo maravilloso que Dios, el Espíritu Santo, tiene, que no permite que se descuadre, fíjate bien, el mensaje original. Los traductores pueden poner, yo creo que esta palabra significa esto, ¿no? Pero ya cuando empiezan a meter todo el artículo, toda la frase, y si no cuadra, o sea, no empata perfecto, ¿sabes qué? Lo bota. Y en automático entonces traduce, no, espérate, esa palabra no queda. Entonces tiene que buscar la palabra que es compatible. Esas son las pequeñas minucias de que los traductores, por eso ten la confianza de que cada versión es una versión realmente que tiene la unción del Espíritu Santo. Bien, hablamos básicamente que es un recorrido de lo que ya hablamos la clase pasada. Recuerden bien que empezamos a hablar de la primera traducción que se tiene memoria, no es la Biblia del Oso. Acuérdense bien, no es la de Reina Valera. Antes tuvo la Biblia Alfonsina, en el año 1280. Pues después vino la Biblia Valdés, bueno, que era un Nuevo Testamento, pero también antes de la Vulgata Latina, que es la Biblia que tradujo de lo que era el griego al latín, que era realmente ya en los años 300, que era el lenguaje que permeaba en aquel entonces. Hasta el año 1569, que nace la Biblia del Oso, que es la traducción de Reina Valera, más bien Casio de Reina, porque fue hasta posteriormente casi 80 años en que 80 años, fue mucho menos, perdón, estamos hablando de como 30 años posterior o 25 años, que, uno fue Casio de Reina, otro Cipriano de Valera, que fue el corrector de lo que hizo el Casio de Reina. Bien, luego viene la Biblia Sagrada de la Biblia de Magaña, que es una traducción de la Biblia por el franciscano, fue un sacerdote mexicano, Agustín Magaña, y esto fue en el año 1887. Noten ustedes que de 1500 a 1800 hay una diferencia. Luego viene la Biblia Nácar Colunga, que fue la Nácar Colunga, que es también una Biblia católica. Eso sí es importante, anótenlo. Es una Biblia que usa la Iglesia Católica en el año de 1944. Esto es una de las Biblias que están utilizando, así como la Torre Samat, que les acabo de enseñar, también la Nácar Colunga. Luego viene en el 1947 una Biblia, la Biblia Bover Cantera. Bover Cantera. Tiene un fondo con un criterio doctrinal. Es una Biblia moderna, pero obviamente es una Biblia que tiene mucha ortodoxia. O sea, es una Biblia que se usa mucho para estudio. Y fue editada en el año de 1947. ¿Ok? Luego viene la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia también, la Biblia católica. Es una Biblia católica. Y fue publicada en el año de 1948 y tuvieron varias versiones hasta 1954. ¿Ok? La Biblia de Jerusalén. Luego llega la preciosa Biblia, la Reina. Yo diría que es la Biblia de Reina Valera 1960. Bueno, quiero aclarar antes de esto que la Reina Valera, que nace con la Biblia del Oso, obviamente fue la parte de la impresión, la primera impresión en la imprenta de Gutenberg. Pero en esos años, 1569, Casio de Reina y Cipriano de Valera, que completan esta preciosa Biblia, hubieron varias versiones posteriores. La Biblia fue 1909, hay una Biblia antes de la 60, de 1909. De hecho, cuando yo era niño en la iglesia donde yo nací, mi esposa y yo también, esa Biblia era la que usábamos. Pero tenía un lenguaje español, sí se entendía, pero era muy complicado. Yo me acuerdo que el niño la leía y yo decía, wow,
así como que, por eso cuando llegó la 60 fue un boom, porque fue una bendición entender un poquito más. Luego viene el año de 1966, o sea, 6 años después, nace una Biblia muy interesante. Una Biblia que yo recuerdo que de niño como que era muy simple. De hecho, las librerías tenían una pasta muy simple, muy común. Era muy barata, vamos, ¿sí? Yo recuerdo. Es Dios habla hoy. En 1966 también es la conocida como la versión popular. Es una traducción ecuménica de la Biblia hecha por biblistas de diversas confesiones cristianas, fíjense bien. O sea, ahí implicaron católicos, no sé si, ¿cómo se llama? Los sabatistas, los de los sábados, adventistas. Y fue una traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas, con aprobación del CELAM para uso para los católicos. O sea, es una Biblia, es una buena Biblia, ¿eh? No crean que, ay, es ecuménica, es satánica. No, es una buena Biblia, porque es una Biblia con un lenguaje súper sencillo. Es como para darle a una persona que apenas está iniciando la palabra de Dios. Luego viene la Biblia latinoamericana, que es una Biblia que fue editada en el año de 1972, pero es una Biblia de edición pastoral y es una Biblia, por supuesto, también católica. Es una Biblia de traducción directamente católica, la Biblia latinoamericana. Cuando digo Biblias católicas, acuérdense bien que la única diferencia con nuestras Biblias es que tienen nada más 11 libros deuterocanónicos bueno, no quiero mencionar ese nombre, porque ese nombre como que es peyorativo, ¿no? Y no, deuterocanónicos sí que no estuvieron en el canon dado por los sabios judíos, ¿ok? Eso nada más. Luego viene el año 1975, la Biblia Cantera. Es una versión de la Mover. ¿Se acuerdan bien la que vimos anteriormente? El año 1975 es una sexta edición de esa Biblia. Luego viene la Biblia, en el año 75, en ese mismo año, Nueva Biblia Española, NBE. Cuando veas las siglas NBE, es la Biblia Española, Nueva Biblia Española. Esta traducción aplica de modo sistemático los principios de la moderna lingüística y la nueva estilística. Estoy leyendo aquí el material, no crean que lo tengo todo aquí, pero es muy interesante porque dice, marcando así una revolución en la línea de las traducciones, es una expresión moderna literaria, bella poéticamente y conserva la fidelidad del texto sin perder la actualidad que requiere toda versión. Muy interesante. Esa Biblia no la he conseguido, pero bueno, no la he buscado, pero voy a buscar por tenerla, pues se me hace muy interesante. Luego viene la Biblia de Navarra. Esta Biblia también es una Biblia que nace en el año 1983 y fue una Biblia que también tuvo un proceso porque empezó por el Nuevo Testamento y en el 1983 y se culmina su traducción en el año 2004 y es una versión católica, ¿ok? Entonces la Biblia de Navarra es una versión católica. Luego viene en 1992 la Biblia de la Casa. Así, la Biblia de la Casa, esto es en España, bajo la dirección de Santiago Guijarro y Miguel Salvador. Y esto fue hecho a través de un equipo donde presentaron una revisión sobre la introducción de amplias introducciones y notas de unos juristas biblistas, que obviamente lo hicieron un poquito, yo digo que más complicado, porque metieron muchísimas cronologías bíblicas y numerosos mapas. Esa es una Biblia para estudio, ¿verdad? Cuando oigan la Biblia de la Casa. ¿La puedo comprar, pastor? La puedes comprar. Digo, si ya eres un profundo estudiador de la palabra, adelante, te va a ayudar. Luego viene el año 1993, viene la Biblia del Peregrino. Fíjense bien. Voy a leer aquí lo que dice. Considera hoy en día como la Biblia más bella, de la más bella traducción de los textos bíblicos, y con amplias y abundantes notas exegéticas a pie de página, presenta en esta ocasión sus 2.128 páginas y 7 mapas en color en una lujosa encuadernación. Bueno,
Son Biblias que ya empiezan a ponerle un poquito más como que adornos y empiezan a... hoy he visto muchas, ¿no? La Biblia, por ejemplo, hay una Biblia, me acuerdo que Iglesia con Propósito, ¿no? De los hermanos de Saddleback en Estados Unidos, sacaron su propia Biblia. Pero no es que sea una Biblia nueva, sino la Biblia, nada más que obviamente adornada con muchos comentarios de la visión de esta amada iglesia. Luego viene en 1994 la Biblia de América, o la Biblia bueno, esta es una traducción, perdón, antes de la Biblia de las Américas, porque en 1997 nace la Biblia de las Américas, la LBLA. Yo creo que después de la Valera, la LBLA es otra de las super traducciones. De hecho, es una de las versiones que más se utiliza en Sudamérica. Yo cuando voy a Sudamérica, como si fuera siempre, ¿no? De hecho, nunca he estado en Sudamérica, pero, no, sí es cierto, he estado en Colombia, perdón. Bueno, la Biblia de las Américas, la LBA, antes de esta, en 1994, viene la Biblia de América. No la vayan a confundir. Es una traducción íntegra de los textos originales, hechas por un grupo de 30 especialistas en las Sagradas Escrituras y adaptadas por no sé quién. Y se trata de la edición para nuestro continente de la Biblia. Bueno, como les comento, miren, hay muchas Biblias, como les decía anteriormente, que están saliendo con mucha mercadotecnia. No son malas, no las desechen, pero ahora sí que quítenle la paja, ¿no? Quítenle la paja, cómanse realmente la sustancia. Y bueno, y la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es una de las Biblias, yo creo que si yo tuviera para estudiar un tema, yo tendría la Reina Valera. Bueno, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Para darles el consejo final. Pero anoten bien, LBLA, la Biblia de las Américas. Y luego viene la preciosa Biblia, la nueva versión internacional. Como les comenté hace un momento, en los años 90 era una bendición esta Biblia, porque es una paráfrasis. Nace un año antes del año 2000. La nueva versión internacional tiene su origen en un proyecto de traducción moderno de la Asociación Nacional de Evangélicos en los Estados Unidos. Desde 1957 hasta 1967 fue fundada esta asociación. Y esta asociación asumió la responsabilidad y de trabajar en una forma intensa con 15 expertos de varias denominaciones evangélicas para hacer esta preciosa versión llamada Nueva Versión Internacional. Es una Biblia muy hermosa porque es una paráfrasis muy precisa. Luego viene la Biblia, como les comenté aquí, la Biblia de traducción, lenguaje actual. Esa nace en el año 2000. La traducción del lenguaje actual ha sido realizada directamente de los idiomas bíblicos. Fíjense bien, anótenlo bien. Ha sido realizada directamente de los idiomas bíblicos, hebreo, arameo y griego. No es una adaptación ni es una paráfrasis de ninguna versión castellana existente. Todas esas versiones anteriores que he mencionado sí han tenido la influencia de otras versiones. Aún la de Casidoro de Reina, la Reina Valera, también tiene parte de la Vulgata latina, ¿sí? Pero también Casidoro sabía hebreo y estudiaba lo que él podía tener en aquel entonces. Si Casidoro de Reina hubiera tenido hoy en día todas las ventajas del acceso al Internet para estudiar toda esa biblioteca inmensa que tenemos en Internet, hubiera hecho una Reina Valera, wow, súper. Pero sigue siendo hermosa, ¿eh? Toda la nueva traducción del lenguaje actual es una Biblia que en verdad, eso sí, es Reina Valera y TLA, es indudable. Quieres ser un buen exégeta de la palabra, son las que tienes que tener en tu escritorio. Reina Valera y TLA. ¿Cuál sería la otra? Bueno, vamos a ver. La Palabra de Dios para Todos. Es una versión del Centro Mundial de Traducciones de la Biblia. Y esto después de 2008 y 2012. Esta versión, fíjate bien, de la Biblia tiene como objeto presentar una traducción que comunique
el significado del texto original de manera agradable y de fácil lectura. Es como Dios habla hoy, pero ya mucho más cuidado en la traducción de los lenguajes originales. Luego viene la palabra Hispanoamérica, que es una Biblia católica, es una Biblia que nace en el año 2010, es una Biblia de la Sociedad Bíblica Española. Y en el 2009 nace otra preciosa versión, que es la Nueva Traducción Viviente. En 2009 la Nueva Traducción Viviente es la más reciente de las traducciones al español, que durante un periodo de 7 años, fíjate bien, 7 años duró esta traducción. Más de 50 académicos, teólogos, lingüistas y correctores de estilo prepararon la Nueva Traducción Viviente. Entonces, esta Biblia en verdad es una joya también. Joya que tenemos que tener en nuestros anaqueles. Hay más Biblias, pero ya no quiero continuar porque concluyo con esto. Y concluyo ya el tema de este tema que he tomado la noche del pastor. ¿Cuál sería la mejor Biblia que puedo tener? Todas. Pero la que tú leas, hermano. Aún fíjate, si tomaras la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, o Torres Amado, cualquiera de las que he mencionado, te van a bendecir porque es la palabra de Dios. Fíjate bien. Pero si eres un estudioso, yo te voy a recomendar 3 Biblias que tengas, que estudies. Una es la traducción, lenguaje actual, la Reina Valera, versión 60. Puedes tener la versión 2000, hay unas más actuales que son fundamentadas en la Biblia de Casio de Reina y Cipriano de Valera, y la otra, la Nueva Traducción Viviente. En verdad, cuando tú quieres estudiar algo, con esas 3 Biblias tú puedes tener una interpretación muy robusta de lo que es la palabra de Dios. Con esto cierro, así que es una recomendación, no es una ley, cuidado. Yo lo que hago, tengo las 3 versiones y tengo más versiones, porque me gusta la Peshitta, por ejemplo, hay muchísimas versiones que obviamente me nutren a mí, y yo las estudio, no crean. Pero tú que quieres empezar, ten nada más estas 3 Biblias: traducción lenguaje actual, la Reina Valera 60 y la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y con esas vas a tener una bendición enorme de tener la palabra de Dios. Pues bien, mis amados, pues esta noche el pastor ha sido una bendición. Les mando mi cariño, cuídense mucho, y ya seguiremos trabajando en el próximo miércoles. Estoy pensando en un tema que necesito trabajar con ustedes, y tiene que ver con el libro de Romanos, la renovación de nuestra mente. ¿Cuál es el proceso que la palabra de Dios y nuestras emociones y nuestra estructura hormonal tienen que calibrarse para que podamos producir actos que manifiesten lo que hay en nuestro espíritu de ser hijo de Dios? Entonces, el tema que vamos a iniciar el próximo miércoles en la noche del pastor va a ser la renovación de nuestra mente. Así que déjenme orar para bendecirlos y darle gracias a Dios por la independencia de nuestro país. Vamos a celebrar este domingo con una bendición enorme, así que vamos a bendecir este momento. Padre, yo te pido una bendición para todas mis ovejitas, a todas las comunidades de Life Community. Quiero mandar bendición, que no falte tu espíritu, no falte tu gracia, tu amor en sus vidas, y que tu amor esté en sus vidas, y que no falte tu presencia, y que todo este conocimiento no sea nada más como el conocimiento neuronal, sino que sea práctico y vivencial en sus vidas. Y en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.